Cuando uno tiene un objetivo en la vida, primero está eso, ¿sí? Yo no fui a correr para salir en los diarios ni para hacer una demostración, fui a correr porque lo sentía. No hay muchas cosas en la vida que usted puede dominar, pero al auto puede llegar a dominarlo y le responde. Los triunfos en la vida son ocasionales, pero lo que queda en realidad son los amigos, que es lo más lindo que uno puede tener. Ya de la carrera con gran ventaja sobre todos los demás competidores, mantiene a elevado promedio hasta cruzar la meta vencedor, asegurándose prácticamente el título de campeón del mundo con 36 puntos. El hombre en la vida tiene que tratar de ser el mejor, siempre, en cualquier cosa, pero nunca creerse el mejor, porque de cualquiera podemos aprender algo, nunca terminamos de aprender. Hola amigos, mi nombre es José Pepe Joglar, periodista de automovilismo de la ciudad de Balcarce, y desde aquí les vamos a ir contando semanalmente a través de la pantalla del Garage la historia de vida y todo lo que fue la campaña deportiva de uno de los más grandes deportistas de todos los tiempos, aquel que siendo niño abrazó la pasión por los autos hasta convertirse en leyenda, Juan Manuel Fangio. Bienvenido. Vamos a comenzar esta historia precisamente con el origen, la llegada de los Fangio aquí a la República Argentina. Procedente de la zona de los Abruzos, región de los Abruzos, más precisamente de Castiglione en Marino, en la provincia de Chieti, llegaba sobre fines del siglo XIX a nuestro país don Giuseppe Fangio. Al poco tiempo volvía a Italia con lo que había podido recaudar para ir a buscar a su familia. Llegaban aquí entonces sus hijos, Loreto, Francesco, Francesca. Luego nacería otro hijo más que serían los Fangio ya en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Los Fangio entonces que traían ese acento italiano, al igual que los D'Eramo, que serían la familia materna. Pero para tener más detalles acerca de cómo eran los Fangio, vamos a pedirle en primer lugar a quien es el director de este Museo Fangio, donde nos encontramos ahora, que nos cuente los detalles precisamente de aquel arribo de Giuseppe y sus tareas en la Argentina. Giuseppe viene, obviamente como todos los inmigrantes que venían en esa época, era hacer lo que se pudiese hacer. Giuseppe se afinca cerca de Mar del Plata y ahí hacía como un oficio de juntar curro para hacer carbón de curro. Ahí como vio que era trabajo estable, básicamente, es cuando trae a toda su familia, de los cuales Loreto fue uno de los que lo acompaña a él a realizar ese tipo de trabajos. Loreto después se encausa en otras aventuras, básicamente de otros oficios, se va para el lado de Tres Arroyos y la madre, de la abuela de Juan Manuel Fangio, lo obliga a Giuseppe a que lo vaya a buscar. Lo encuentran a Loreto, que básicamente lo que hacía era recer una actividad que era básicamente cuidar ganado en lugares abiertos. Eso es lo que realizaba Loreto en Tres Arroyos. Después vuelve a Balcarce, ahí es cuando tiene que volverse a Italia a realizar el servicio militar, pero ya él estaba aprendiendo el oficio de albañil. Básicamente no de albañil, sino que el albañil levantaba las paredes y venía Loreto y ya arrancaba con lo que es un poco las decoraciones de los frentes en ese momento, y de los cuales en Balcarce todavía hay varios frentes que están firmados por don Loreto Fangio. Región montañosa, los abruzos italianos, la crudeza del invierno, bueno, y la pobreza en general de una Italia que estaba tratando de reconstruirse. Bueno, de allí, de dos pueblos cercanos, llegaban los Fangio y los D'Eramo. De esto también nos habla Mauricio Parra.
Es una curiosidad porque tanto los Déramo eran de Tornarese y los Fangio eran de Castiglione de Messer-Marino, ambos de los Abruzzo, y eran pueblitos muy cercanos y se vienen a conocer a más de 6.000 kilómetros de distancia y sobre todo en esta zona. Pero bueno, esa era la época y los condimentos que ponían ser inmigrantes, que uno salía de su lugar de origen y no sabía qué los deparaba el destino. Mamá estaba acostumbrada a sufrir en silencio. Nació aquí en la Argentina, pero sus padres eran modestos emigrantes abruceses. Cuando mis padres se casaron, en casa faltaba de todo. Y cuando nosotros comenzamos a nacer, tuvo que trabajar 12 horas por día para ayudar a mi padre a mantener la familia. Papá, en cambio, nació en Italia, en Castiglione Messer-Marino, también en el Abruzzo. Cuando a los 7 años emigró a la Argentina con mi abuelo, no había probado carne. Polenta, siempre polenta, y para colmo sin sal, porque la sal, decía, era muy cara. Pobre papá. A lo mejor era por eso que le gustaba tanto nuestro asado. El director del Museo Fangio, Mauricio Parra, nos introdujo en esta historia familiar, la llegada a la República Argentina del primero de los Fangio. Bueno, ahora vamos a ir en busca de alguien que también tiene la posibilidad de contarnos la historia de lo que han vivido los Fangio aquí, ya don Loreto, doña Herminia, su familia. Nos referimos a Luis Carlos Barragán, quien fuera hombre de la Comisión Pro Museo y luego presidente de la Fundación Fangio. Nos va a contar en primer término su relación precisamente con el quíntuple. Eran años de los 40, yo nací en el 41, el Chueco me llevaba 30 años exactamente, él es del 24 de junio y yo del 17 de junio, fíjate, estamos del mismo mes. Mamá me contaba que cuando ella caminaba con papá, conmigo en la panza de ella por el Boulevard Favaloro, nosotros empezamos a tener un contacto que yo lo ignoraba, y ahora te lo puedo comentar como cosa que pasó hace tantos y tantos años. Fíjate, yo tengo 84 años a esta altura. Fangio, que siempre se paraba al lado de papá, había jugado fútbol juntos, papá lo había recibido en la selección de Balcarce, era un tipo muy ligero, un inside, ligero el Chueco, como era ligero en los autos, y muy inteligente. Y se lo habían presentado a papá, y eso indicó su amistad, su relación. Nosotros estamos acá en la calle 13 y teníamos un almacén, tenía papá un almacén, y yo me he acostumbrado a mirar a la gente y a sentarme entre las frutas y las verduras, a mirar todo eso. Y por allá que llegaba el Chueco Fangio con su Mercedes 300 SL, precioso, y se bajaba. Para mí, verlo era una cosa imposible de describir hoy, en mis días de hoy no puedo describir. ¿Por qué? Cuando uno es chico y en Balcarce, en esos años 40, al 50, no se conocía prácticamente la radio, la tenía en pocos hogares. Papá tenía una RCA Víctor con ojo mágico, que le llamaban ojo verde, que tenía un sector que permitía la mejor aproximación al sonido. Entonces, la gente, la amiga de papá, la gente de fútbol y todo eso, y del Chueco, por supuesto, venía a mi casa a escuchar las carreras cuando el Chueco cruzaba la cordillera en las noches, esas que se hacían tan largas para los grandes, pero no para los chicos. A mí me mandaban a la cámara 11. Me acuerdo perfectamente que tenía un sello yo en la cabeza con respecto al Fangio ese, sin conocer la geografía del país nuestro, ni del Perú, ni de Bolivia, ni nada que tuviese que ver con la carrera que se estaba escuchando. No tenía el conocimiento, pero sí tenía el conocimiento de que Fangio vivía a 3 cuadras de mi casa, acaso de la calle 13 al 321. Y yo decía, ¿y cómo un hombre como él está en la radio? No está mi papá, no están la gente que yo conozco de Balcarce, el único de Balcarce que estaba en la radio y empezaba recién a ser famoso, fíjate.
Bueno, y esas cosas eran los que hicieron a que uno, en un caso como el mío, se entusiasmara tanto con Fangio. Pero también te voy a decir, le tenía un respeto tal a Fangio que impedía totalmente mi palabra hacia él. El ingeniero Luis Carlos Barragán nos contó de esa relación de Juan Manuel Fangio con su padre a través del fútbol, ¿no? Y todo lo que se fue generando en él, en esa admiración a Juan Manuel Fangio. Vamos a la pausa y tras la misma nos va a seguir contando más historias del quíntuple. Y el ingeniero Barragán nos fue contando de esa admiración que tomaba por Juan Manuel Fangio, como así también iba creciendo la misma y cómo se iban dando esas relaciones que se iban a mantener a lo largo del tiempo. Lo seguimos compartiendo. El Chueco tenía un padre que era albañil al principio y fue muy gran frentista de Balcarce. Vos conocés esto porque sos balcarceña. Lo que ha hecho Don Loreto Fangio es una cosa impresionante. Pero para sorpresa de todos y sobre todo el cariño que Fangio le tenía al padre y la admiración que le tenía al padre, el padre era analfabeto cuando vino de Italia. Apenas firmaba. Y vino con 8 años de Italia. Se casó acá creo que tenía 20 años y la... Sí, 19 o 20 porque 19, se estaba por ir para hacer la conscripción. Exacto, se iba a ir a Italia. El hermano le dijo, espera, que conocí una chica y le presentó a la Déramo. Y ahí, bueno, hubo un cambio de él y se quiso quedar el papá de Fangio. Y de ese matrimonio nacieron 3 mujeres y 3 varones. Qué increíble, digo, los 3 varones... si bien tuvieron que en algún momento portar los baldes de mezcla para Don Loreto, los 3 abrazaron la pasión por la mecánica. Ninguno quiso estar con el padre en el trabajo ese. Todos querían ir a la mecánica. Increíble. Ya se había ido el mayor de todos, José, que es el papá de Ruth, que mencioné yo, y de otra hermana, 2 mujeres. Y después venía el Chueco Fangio como varón, y el tercero Toto Fangio, el tercer hijo varón en orden de edad. Y las mujeres, acostumbradas todas a trabajar con la madre, hacían mucha ropa especial para casamientos y para gente que usaban... Una gran modista. Unas grandes modistas, pero hacían el trabajo junto con la madre. O sea que ellas todas trabajaban en eso, el papá arriba de los tandamios y los 3 hijos, algunos vagos, como el Chueco, escapándose a Mar del Plata con otros amigos a los 16 años, porque él no quería que el padre le pagara su vida. Él quería ganar su propia plata. Y iban 3 amigos, por ejemplo, a Mar del Plata, y el primero que conseguía trabajo alimentaba a los otros 2 y así. Exactamente. Y el padre lo fue a buscar y le dice, ¿qué te hemos hecho, querido? ¿Qué te vas? No, papá, le explicó él. Entonces él siempre se acordaba del padre por esas cosas. Y en este primer contacto con Luis Carlos Barragán nos repasó parte de esta rica historia de los Fangio. Vamos a compartir con ustedes también una nota muy interesante acerca de Castiglione Messer Marino, una descendiente de italianos del Abruzzo. Olga Colela nos cuenta detalles de esa vida familiar italiana aquí en la Argentina y cómo le debemos todo, en definitiva, al nombre de Balcarce en el mundo y también de Castiglione a través de Juan Manuel Fangio. Mi mamá, Aurelina Felisa Lali, y hija de un castiglionese de allí, vino en la época de que vino Don Loreto acá a Balcarce. En ese momento habían venido varios con el abuelo, los Tadeo, y siempre la señora de Tadeo me decía, qué lindos asados hacía tu abuelo. Era un gringuito que no
no conocía más que, no sé, que la hazaña lucuturre, el pueblo, la comida de allá, pero se había creenciado con Balcarce. Yo siempre escuchaba por ahí decir los ranchos de barro, era una cosa muy no les gustaba al principio. Bueno, y todo lo que pasaban en ese momento los italianos, ¿no? Se les reían por el idioma, por las costumbres, pero ellos de todos modos eran muy agradecidos de la tierra que los cobijó. A mí de chica siempre me gustó conocer sobre mis orígenes. Por ahí los abuelos no contaban mucho porque estaban un poco enojados, pero yo siempre investigaba y trataba de investigar. Cuando Dina viene a Balcarce, yo no la conocía para nada, conocí a la familia La Torre, que ella es familiar de la señora. Ella sabía que mi mamá era de allá, de ese lugar y todo eso. Nunca habían podido ir, por supuesto. Me dice, vos sabés que va a venir una señora, tenemos que buscar un lugar donde acoger gente, porque se va a hacer una especie de hermandad entre Balcarce y Castiglione, y tenemos que buscar lugares. Yo pensaba, ¿y dónde conseguimos acá? Porque viste que ellos están acostumbrados a tener casas y te alojan en los lugares. Y después había que buscar hacer una reunión, una fiesta. Así que comencé a hablar con la gente del municipio, del Museo Fangio, y pudimos armar todo esto, ¿no? Crear entre la gente de Balcarce un vínculo con los que venían. Así fue, se hizo el gemelayo, había que conducir la fiesta, fui yo. Buscamos también un lugar donde agasajarlos, lo hicimos en la sociedad italiana, la gente de la sociedad italiana muy agradable, y ahí la conozco a Dina, en ese momento. Ese día, el día de la fiesta, una gran fiesta, hicimos en la sociedad italiana, donde participaron muchos descendientes de italianos, castiglionenses y no. Gente que vino de Mar del Plata, de otros lugares. Bueno, el museo en ese momento los invitó al casco, estuvimos participando. La verdad que una fiesta muy linda. Y esa misma, se termina la fiesta, nosotros invitamos a nuestras casas al intendente y a los demás, y a Ana Fangio, que fue también, y nos dijo, y ahora tienen que ir ustedes para allá. No, y nosotros no, como vamos a ir. Bueno, y ahí comienza el trabajo que hacemos con Dina, yo desde acá, bueno, y ella desde allá. Comenzamos a hablar con el intendente, a realizar todo esto. Y ellos lo que querían era que vaya mucha gente de Balcarce, que vayan muchas personas de Balcarce. Yo trataba de decirle a la gente, pero que allá van a tener de todo, pero viste, uno podrá ser así, no será. Yo los conocía, pero me daba cosa. Bueno, así que yo traté de buscar algún integrante de la sociedad italiana. Tuve la suerte de ir con mi familia, y bueno, fue una cosa muy linda realmente. Y con Dina sigo teniendo el contacto, ella es muy amable. Fuimos allá, dijimos, qué lindo. Bueno, vos así, ¿sabes? Que ingresábamos y veíamos el monolito, el muro ese ahí, que indicaba sobre el gemelayo entre Balcarce y Castiglione. Y gracias a Dios pudimos hacerlo también. Pasó un tiempo, no mucho, pero pudimos hacerlo. El intendente, Reino, con él estuvimos charlando y trabajando para ello, así que Dina pudo venir, que era bueno, era y será la referente del pueblo y nuestra, ¿no? Estamos compartiendo Juan Manuel Fangio, la leyenda, en el Garage TV. Los invito ahora a compartir una pausa. Último bloque de este episodio 1 de Juan Manuel Fangio, la leyenda, aquí en el Garage TV, para contarles a ustedes de las acciones que lleva adelante la Fundación Fangio. Pero quiero decirles que Juan Manuel Fangio nació el 24 de junio de 1911 y por ello el pasado día 24 se celebró en Capital Federal, más precisamente en una casa amiga, Michelangelo,
el cumpleaños número 114 del hijo pródigo de Balcarce. Vamos a compartir notas e imágenes de ese evento. Juan, una vez más, Michelangelo, el lugar elegido para llegar adelante esta celebración, en este caso el cumpleaños 114 de Juan Manuel Fangio, entre amigos, como siempre, con gente que está dispuesta a brindar siempre una mano a la Fundación Fangio. Sí, como te dije anteriormente, es una caricia que nos hacen al alma, al corazón. Gente amiga, gente que nos ayuda, gente que nos acompaña durante todo el año, y gente totalmente fanatizada por Fangio y por el automovilismo. Y es de valorar, desde el locutor, con Mauricio, con Damon, que nos ayuda, como nos ayudas vos, como nos ayuda Lonchi, bueno, un montón de gente. Y bueno, ahora hoy le tocó el turno a Damon, y nos ayudó con Luis Machi, que nos abre la casa y se le invadimos esta casa hermosa que es Michelangelo. Y bueno, y Di Forti, que nos ayudó con la subasta, Héctor Prieto, que vino con sus amigos, bueno, un montón de gente, Rodolfo De Filippi con el grupo LIDE, la Fundación Favaloro, la Asociación Argentina de Volante, los pilotos como Angelito Guerra, o sea, muy, muy contento. Juan, y un hecho significativo, sellaron un acuerdo muy importante con una marca que es sinónimo de automovilismo en el mundo, una marca de relojes. Sí, sí, es como decía Rogelio, es muy, pero muy importante porque en muy poquito tiempo se desarrolló el reloj y estuvieron a tiempo para el 24 de junio. Fue increíble porque nosotros decíamos, no van a llegar. Bueno, la empresa italiana, la empresa suiza hizo todo el esfuerzo y bueno, lograron traer los relojes acá para subastarlo, para mostrarlo y para venderlo. Y vino el CEO y propietario de la marca Edo, que es representante en el Dakar, en MotoGP y en otro lado, vino de Suiza, estuvo en el Museo Fangio, estuvo en el casco y estuvo hoy presente acá. Es realmente extraordinario lo que ha hecho la gente de Edo. Estamos muy contentos porque es un regalo que nos mandan para este reloj hermoso para el cumpleaños de Fangio. Juan, felicitaciones, a seguir oficiando de anfitrión. Gracias por invitarnos también a ser parte de este festejo y desde ya seguiremos acompañando cada una de las acciones de la Fundación en Balcarce, fuera de Balcarce, en el mundo, como decimos, como se lo merece la figura del más grande Juan Manuel Fangio. Sí, por supuesto, agradecer a todo el grupo de la Fundación que desinteresadamente y por sobre todo la cosa con mucha pasión están brindando el apoyo para que Fangio siga siendo Fangio. La posibilidad ahora de saludar a Rubén Fangio en esta celebración del cumpleaños de tu padre. Y mañana es el tuyo, Rubén. Tal cual. Mañana, no te voy a decir cuánto. Bien. No hay por qué ocultarle nada. Bien, pero con la posibilidad de compartir un evento de estas características, por ella hacía mención también de esa acción en conjunto que llevan a cabo con la Fundación, tratando de mantener siempre viva esta llama, ¿no? La de Juan Manuel Fangio. No, por supuesto, la llama de Fangio tenemos que mantenerla viva siempre. Es un estandarte que llevamos todos los argentinos y por supuesto nosotros como hijos nos corresponde. Y Bien. aunque no nos corresponda tenemos que hacerlo igual. Bien, esto es la posibilidad de encontrarse también con un montón de amigos, con gente que te va saludando, te va reconociendo y que habitualmente va preguntando por vos. Tal cual. Vos sabés que me encuentro con gente conocida, con gente amiga. Mirá, ahí con Diego Picón, que hacía un tiempito que no los veíamos. Bueno, estuvimos charlando un rato y bueno, así con mucha gente. Pero todo relacionado a la fecha en sí, el cumpleaños del sueño. Exacto. Que eso es lo que nos junta a todos. Y como siempre, acompañado por parte de la familia. Por supuesto. Sí. Bien. Rubén, como siempre, un gusto, un placer. Y ya iremos a visitarte a Cañuelas. No sé si en época de cerezas, pero vamos a ir. Ya las podés para tener mejores cerezas. Así que vos ya sabés cuándo es la fecha. Pero podemos ir antes. Podés ir antes también. Gracias, Rubén. Compartimos hasta aquí el episodio número 1 de Juan Manuel Fangio, la leyenda, en el Garage TV. Gracias por recibirnos de esta manera. Estaremos la próxima semana con más historias. Hoy, el origen, el arribo de los Fangio a la República Argentina.
Será un placer poder ilustrarlos a ustedes de esta rica historia cada semana en esta pantalla. Hasta la semana próxima. Padre e hijo, su leyenda contará.